Muchos decimos que Yu-Gi-Oh se está muriendo. Es un tema recurrente cada que hay un problema en el juego. Precios altos, metas agresivos, cartas nuevas que cambian la forma de jugar, nuevas reglas de juego, nuevas reglas de tiempo. Desde que tengo memoria, siempre hay una buena razón para estar descontento con Yu-Gi-Oh. Pero si nos vamos ya a la raíz de todo, en realidad ahora mismo es un buen momento para el juego. Los precios para jugar competitivo son más bajos que nunca. Justice Hunters hizo un buen trabajo teniendo los 3 mejores decks en una sola caja. Comprar un motor Yomi, por ejemplo, comparado con casi cualquiera que se te ocurra en otro tiempo, es una ganga. Productos como Rarity Collection y derivados han desplomado los costos de las mejores staples. Antes, las cartas se tardaban un rato en ser reimpresas. Ahora hay una nueva política de Konami donde las staples no tardan ni un año en reimprimirse. O en casos extremos, cuando pasan los $150 como Fugalos, se anuncia su reimpresión con bastante antelación para bajar su costo. En cuestión de premios, para la minoría que se los gana es increíble. Ya no solo son tapetes y deckbox, ahora tenemos cartas con sello del evento, y para el ganador de un YCS, la posibilidad de escoger cualquier carta del juego y hacerla gigante. El meta podrá no ser del agrado de todos, pero no es el peor que hemos tenido ni siquiera este año, lo que nos lleva a la pregunta: ¿cuál es el absoluto peor momento para jugar Yu-Gi-Oh? ¿En qué momento de la historia la aseveración Yu-Gi-Oh está muerto nunca fue más cierta? Pues es una pregunta realmente interesante. Creo que cualquiera podría pensar inmediatamente en un formato tier 0. Esas épocas donde un solo deck reina por encima de todo. Su poder es tan superior al del resto que si buscas jugar Yu-Gi-Oh debes escoger entre utilizar dicho tier 0 o jugar algo que específicamente le haga counter. Tenemos la época reciente de Tearlaments. Todo mundo jugaba ese mazo, o algo como Flanderis que podía mainear 3 copias de Dimension Shifter para detener a Tear. Incluso otros mazos debían sí o sí mainear algo para detener Cementerio como Necrovalley o Silent Graveyard. O también está la repudiada época Péndulo, donde el tipo de carta más odiado de Yu-Gi-Oh veía juego, específicamente el formato Pepe o Performapal Performage, donde este mazo Péndulo era tier 0, aunque para ser justos, solo duró un par de meses antes de que le pusieran restricciones vía lista de emergencia. O igual podríamos considerar la era de Dark Arm Dragon, otro tier 0 pero con la particularidad de ser el deck más caro de la historia. No solo debías jugarlo, también debías desembolsar una buena lanita para estar en la onda del Yu-Gi-Oh. Pero después de una extensísima investigación en un comentario de Reddit, creo que tengo la respuesta. En pocas palabras, se podría resumir en la era Link. ¿Por qué? Bueno, hay muchísimos factores a considerar, pero debes saber antes que no fue solo un formato o un par de meses, fue mucho, mucho más. Vayamos ahora hacia el pasado. Al no tan lejano 2017, llegaba la esperada expansión Code of the Duelist. Por si no lo saben, los productos con Duelist en el nombre son bien conocidos por dar un paso adelante en cuestión de poder. Casi siempre, este tipo de productos nos introducen a una nueva era. Code of the Duelist no fue la excepción. Con ella llegaron nuevos arquetipos, la poderosa mecánica enlace y por supuesto, la nueva Master Rule, donde ya no se podían invocar monstruos desde el extra deck a menos que un link les apuntara. Esto fue todo un parteaguas. Para empezar, los mazos que eran meta antes como Zodiac o Pendulum Magician recibían un increíble nerfeo. Debías sí o sí usar links para hacer jugadas de extra deck, o si no, solo podrías bajar un monstruo a la zona de monstruos extra y ya. Aunque esto golpeó a los mejores decks, también destrozaba otras estrategias menores como Burning Abyss. El problema es que ahora ocupabas cuerpos y materiales para tus jugadas y algunos más para hacer un link que apuntara hacia abajo y te dejara invocar tus monstruos. Entonces, como te imaginarás, este fue el primer periodo donde te forzaban sí o sí a jugar lo nuevo. Poquísimos mazos podían no utilizar links, y básicamente eran esos como los Monarcas o True Draco que no utilizaban el extra deck, haciendo que los jugadores se frustraran. Incluso en la época Péndulo podías jugar cualquier otra cosa, o en la Synchro, o en la XYZ. Si bien esos eran los mejores monstruos de extra deck, no estabas forzado realmente a jugarlos. Pero oye, apenas vamos empezando. Esto irá gradualmente hasta explotar de maneras horripilantes. El primer deck de la era Link que brilló fue Trickstar. Que su apariencia no te engañe, estas niñitas se basan en quemar los puntos de vida cada que tu oponente haga algo, además de poder jugar una enorme cantidad de hand traps, siendo este punto uno de los primeros vestigios en la construcción de decks modernos hoy en día. La carta que mencionaremos en cuestión, el primer clavo en el ataúd, es Trickstar Reincarnation. Aquí comienza nuestra época tóxica. Esta carta nos dice que desterremos la mano del oponente y si lo hacemos, él o ella roban el mismo número de cartas. Este efecto es bastante molesto, especialmente si, por ejemplo, buscamos una carta importante para el deck. Nuestro oponente puede activar Reincarnation a la resolución y desterrarla junto con toda nuestra mano, haciendo que quizá no podamos robar otra copia de la misma y quitándonos la jugada. Pero la verdad no es el fin del mundo. Lo que sí es bien asqueroso es que podían quitarnos toda la mano con ella y no dejarnos robar.
¿Cómo? Bueno, pongamos un ejemplo. Hacemos normal summon a nuestro Sage, que nos buscará del deck a la mano la Maiden para iniciar nuestras jugadas ojos azules. En la resolución, el oponente encadena Reincarnation. No tenemos respuesta, pero en esa misma ventana nos encadena Drolan Lockbird para evitar que robemos más cartas. ¿Qué pasa en la resolución? Bueno, Droll nos impide robar. Reincarnation, por mecánica del juego, resuelve hasta donde puede, desterrando nuestra mano, pero como ya no podemos robar debido a Droll, pues ahí quedó, siendo básicamente juego y perdiendo al instante. Pero oye, como dije antes, esto es solo un poquitito, la puntita, una probadita de lo que se viene. Resulta que el verdadero detrimento comenzaría con la impresión de una carta en específico, un naipe que cambiaría el juego para siempre, un Link que precedería todos estos años donde el que va primero gana, y donde ganar el dado es casi sinónimo de ganar la partida. Spiral Double Helix. Circuit Break traería cartas bien poderosas que permanecen vigentes hasta nuestros días, como Evenly Match y Baushka, pero Double Helix era una IP de otro planeta. Vayamos punto por punto. En esta época, quizá lo que fue más determinante era la filosofía de Konami con respecto a Yu-Gi-Oh! Lo hemos dicho incontables veces, la característica que separa este TCG de todos los demás es el frenesí de activaciones posibles en tu primer turno. Básicamente no hay nada que te detenga, puedes hacer lo que desees con lo que tienes. Esto fue llevado al extremo en ese entonces. Los links por mecánica te piden cuerpos en el campo para poder ir escalando. Vas desde un link 1 a un 2 a un 3 y llegas a los poderosos que son los 4. Naturalmente necesitas muchos cuerpos, porque en teoría siempre quieres llegar a los links 4. Por ello, los arquetipos nuevos se basaban en eso, generar ventaja insana de materiales para llegar a los links más nuevos y poderosos. Bueno, llegamos con Double Helix entonces. Spiral es un arquetipo que salió solo exclusivo para TCG, y aunque no era malo, ocupaba un empujoncito para llegar a mesas altas. Double Helix no fue un pequeño empujón, sino un cohete nuclear. Este deck era extremadamente poderoso, pero no hablo de un... es el mejor deck del formato, sino que tenía un techo de poder mayor a lo que jamás había visto. El primer evento después de su lanzamiento vio en un top 32 27 malditos lugares ocupados por Spiral, algo que hasta la fecha no se ha vuelto a replicar. Este deck tenía todas las características de un mazo tóxico, era carísimo, muy superior a todo lo que existía, complicado de detener, miserable de jugar con y en contra. Necesitabas en tu mazo cartas realmente asquerosas para detenerlo, Artifact Sanctum para sellar extra deck, Drolan Lockbird para detener búsquedas, Ghost Reaper and Winter Cherries para volar el Double Helix, incluso Dimensional Barrier, aunque la parte de Link seguía siendo imposible de detener. La conformidad de los jugadores jamás había estado tan baja, este formato era realmente miserable, por lo que Konami sacó una de las contadísimas banlists de emergencia en la historia, poniendo a Blackwing, Gofu the Vague Shadow, Spiral Gear Drone, Spiral Quick Fix y Set Rotation todas a uno, siendo puros golpes para Spiral. Pero oh sorpresa, eso hizo poco, después de la lista seguía siendo el mejor deck por muchísimo. A todo esto, ¿qué hacía Spiral? Bueno, con 2 cartas podía combear durante muchísimo tiempo y terminar con destrucciones, negaciones, cartas que impedían efectos que seleccionen y mucho follow-up. ¿Qué le siguió? Bueno, después de una pequeña banlist, el poder de Spiral bajó, debido a que prohibieron cartas como Gofu muy necesarias para la estrategia. Su sucesor fue algo no tan malo, pero nada que fuera bueno. Resulta que los péndulos habían sido mancellados de gran manera. Para hacer tus invocaciones por péndulo desde el extra deck, ocupabas un link que les apuntara, y no había nada que hiciera sinergia, hasta que salió Heavy Metal Foes Electromite. Esta carta es simplemente impresionante. Se hace con 2 péndulos cualquiera, te abre espacio para invocar desde el extra deck vía Pendulum Summon, te añade un péndulo al extra deck boca arriba directamente desde el deck, que luego puede añadirte a la mano, y por si fuera poco, te roba una carta. Esto desembocó en que Pendulum Magician se posicionara como el mejor mazo. ¿Cuál era el objetivo? ¡Sorpresa! Conver 30 minutos, dejar un campo lleno de omninegaciones y no dejarte hacer nada en tu turno. Pero eso era el plan B, porque el objetivo principal de este mazo era hacer un maldito FTK utilizando Supreme King Starving Venom para copiar el efecto de Lidosk Independent Nightingale, que básicamente te quema. Así es, pasamos de un meta de combo semi-FTK por negaciones a otro combo FTK con negaciones como plan de emergencia, aunque había una alternativa y esa era True Draco. Quizá la antítesis de los decks combo, porque este era, claro que sí, un deck de Floodgates. Los monstruos True Draco apoyados de cartas como Dragonic Diagram eran cuerpos enormes que pluseaban por cualquier cosa, combinado con naipes como Card of the Mice que dice roba 3 y muchísimas Floodgates, pues hacía otro FTK pero sin cambiar nada. Más adelante sale Battles of Legend Relentless Revenge, que nos libera una tremenda carta perfecta para la época, Topologic Gomblar Dragon. Además, una carta promocional de Jump en Japón era ahora legal en TCG, Summon Sorcerer.
La segunda podía invocar cualquier monstruo de tu deck, y el primero le quitaba 4 cartas de la mano al rival en el primer turno. Todo puesto en práctica por Gouki, otro arquetipo de estos que llenan el campo de porquería que flota, se recicla y busca otras cartas. Ir segundo contra este mazo era imposible. Además, hay una bonita mecánica que no te he platicado. ¿Recuerdas que aquí solo podías invocar desde el extra deck donde un link apunte? Pues el primer link siempre iba a la zona de monstruos extra. Cada jugador podía utilizar una y solo una a la vez, a menos que hicieras la increíble mecánica super ocurrente llamada U-Link o la U de los links. Si tus enlaces estaban coenlazados de una zona a otra, podías ocupar las dos zonas, quitándole la habilidad a tu oponente de jugar con el extra deck. Gouki podía hacerlo facilísimo, por supuesto. Para este punto ha pasado un maldito año desde que comenzó nuestra historia. Un añito de combos interminables y FTKs, pero no, no hemos terminado aún. Tú pensarías que Konami para este punto habría aprendido la lección, pero no. Eventualmente salieron cartas que ayudaban a combear todavía más. No me detendré mucho porque es más de lo mismo. Solo debes saber que todos estos decks hacían combos interminables, terminando con negaciones, FTKs o el oponente sin mano. Los sospechosos en orden de aparición fueron Dark Warrior, combinando los Noble Knights, cartas poderosísimas guerrero y prácticamente los mejores links de la época. Danger Dark World FTK, combinando descartes con robos y terminando con un combo que literalmente era imparable y te quemaba por juego. Danger Thunder Dragon, un deck de caos, quizá el más poderoso de la historia, que dejaba muchas negaciones y te quitaba 2 cartas de la mano. Y sí, aquí estamos en 2019. Febrero para ser exactos, que es donde más o menos comenzaba a cambiar el meta, entrando en el querido formato TOS, donde reinaban Thunder Dragon, Orcust, Sky Striker y Salamangreat. Aquí es donde termina el reinado del terror. Konami se dio cuenta que este tipo de juegos no eran disfrutables y tomó cartas en el asunto con varias banlists y el diseño de Nibiru, Dimension Shifter y Dark Ruler No More, todas pensadas para detener en seco a los decks combo. Aunque sabemos que la historia en teoría no terminó ahí, porque en el futuro vendrían muchos más decks asquerosos de combos interminables. Esta es por mucho y de lejos la época más tóxica para jugar. Yu-Gi-Oh jamás fue tan agresivo, la pared de entrada jamás fue tan grande, y es de donde salen los estereotipos que persiguen al juego hoy en día, donde el que va primero gana, se combea en 30 minutos y hay negaciones para absolutamente todo lo que quieras hacer, incluso respirar. Y si bien hemos mejorado bastante, cosas como ganar el dado y los combos largos han permanecido hasta nuestros días. Difícil saber si esto cambiará, aunque podría apostar que este es el camino que seguiremos y nos tendremos que tragar si es que deseamos seguir jugando Yu-Gi-Oh. Pero tú dime qué piensas, ¿cuál otro momento en la historia se te hace tan tóxico como este? Y aún más importante, me gustaría saber tu opinión en cuanto a los combos largos y los campos llenos de interrupciones. ¿Te parecen divertidos? ¿Te gustan? ¿Te parecen sanos para el juego? Te estaré leyendo. Nos vemos en los duelos.